se puede dar también por ignorancia. ¿Usted sabía que hay pecados que se pueden cometer o que el hombre los puede cometer por ignorancia? ¿Usted alguna vez, cuando llegó a la iglesia, se dio cuenta que usted cometía ciertos pecados, pero que usted no sabía que eso era pecado? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del verso 4. En adelante vamos a leer hasta allí, hasta el verso 9. ¿Ya encontraron? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así la bendita palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Bueno, gracias al Señor Jesús. Quiero, hermanos, esta noche que hablemos acerca de este tema, acerca de la doctrina del pecado. En medio de el ambiente que estamos viviendo en nuestra sociedad, en esta tierra, cada ser humano tiene un concepto de pecado, cada cultura, cada sociedad, cada pueblo, cada nación. De tal manera que no hay una unidad de criterios y de pensamientos. Por eso, para algunos, algo será pecado, para otros de pronto no es pecado. De allí que la iglesia del Señor se encuentra en medio de este ambiente, y no sé si usted en algún momento lo han confrontado diciéndole, pero es que usted todo lo llaman pecado, porque en el concepto de ellos, en la medida que ellos tienen acerca de lo que es o no es pecado, pues parece ser que nada es pecado. De ahí que es bueno para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que tengamos un concepto muy claro de lo que es el pecado. Amén. ¿Por qué, hermanos, sería bueno que cada uno de nosotros tuviera un concepto claro de lo que es pecado? ¿Sabe por qué? Por la gravedad que el pecado ha traído a la humanidad, por las consecuencias tan nefastas que el hombre ha tenido que, de alguna manera, sufrir por causa del pecado. Quiero decirles que el pecado afecta a cada nivel de la existencia humana. Es ineludible, incluyendo la relación del hombre con Dios, incluye la relación con otros seres humanos, y también el pecado ha afectado aún el medio ambiente. Los efectos del pecado sobre los individuos han sido muy terribles. Ya usted se habrá dado cuenta la falta de paz que hay en el hombre. Eso es producto del pecado. La esclavitud que tiene el hombre a diario acerca de las actividades pecaminosas. La muerte física es una consecuencia del pecado. La muerte espiritual es una consecuencia del pecado. Los efectos que el pecado ha traído con relación a su comunión con Dios, la impureza del hombre y la imposibilidad de tener relación con Dios,
su estado de culpabilidad, de tal manera que el pecado ha causado una separación entre el hombre y Dios de una manera extraordinaria. El hombre está por un lado y Dios esperando que el hombre se vuelva a Él. ¿Sabe que el pecado aún ha traído también consecuencias hasta para la misma creación? ¿Sí sabe usted que la tierra fue maldita por causa del pecado? La tierra fue maldita por causa del pecado. La tierra fue contaminada por causa del pecado. Entonces, ante esta realidad, ¿considera usted, hermano, que el pecado es algo grave? Es terrible. De ahí que nosotros debemos tener un concepto claro de lo que es pecado. Nosotros no podemos andar divagando y creyendo de pronto lo que todo el mundo cree, o dejando de creer lo que debemos creer. Porque si el pecado ha causado tanto daño en el hombre, en la relación con Dios y aún en la misma creación, nosotros debemos tener cuidado, porque al pecado, hermano, hay que cerrarle la puerta. Digo yo, no, a esta hora al pecado hay que cerrarle la puerta. ¿Está de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, hablar acerca de la doctrina del pecado es estar nosotros advertidos de algo que nosotros debemos evitar para no infringir la ley de Dios. Quiero, hermanos, que entendamos que conocer la importancia desde el punto de vista teológico y bíblico es conveniente para nosotros, porque no estaremos pensando, pero ¿será que eso sí es pecado? Porque como es que la cultura tal corriente cristiana o teológica, ellos allá dicen que no es pecado, de pronto es que eso no es pecado. Por eso nosotros debemos tener claro desde el punto de vista teológico y bíblico qué es y qué no es pecado. Debemos nosotros entender la esencia del pecado, escuche bien, el origen y sus consecuencias. Usted y yo debemos saber la esencia del pecado, el origen y sus consecuencias. Entendiendo eso, a nosotros nos quedará más fácil aplicar este conocimiento en la comprensión de las consecuencias del pecado. Porque es que, hermanos, a veces la humanidad se pregunta, pero ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta catástrofe? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanta violencia? Y cuando no se le encuentra una explicación lógica o alguien a quien le echarle la culpa, hay algunos que dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Sí ha escuchado usted eso? Si existe Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta desigualdad? Claro, porque no se tiene clara las consecuencias del pecado. Necesitamos también dimensionar, considerar, comprender el alcance del plan de Dios para redimir, para rescatar, para quitar el problema que tiene el ser humano con relación al pecado. Porque es cierto, hermano, la gravedad del pecado, y eso es muy cierto. Pero también nosotros sabemos y entendemos que ya el pecado tuvo una solución. Amén. Porque Cristo el Señor es nuestro Redentor, y Él quitó con su sacrificio, hermanos y amigos, toda esta situación a la cual estaba expuesto el hombre. Pero es necesario que el hombre reciba al Señor, porque es la única esperanza que le queda a este mundo para solucionar el problema del pecado. Quiero entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, que analicemos estos 4 temas. El primero, el origen del pecado, su naturaleza y cómo entró en el hombre. El segundo, la realidad del pecado, su gradualidad o clasificación del pecado. Lo tercero,
las consecuencias del pecado. Y cuarto, la redención, o sea, la solución que Dios tiene para el hombre, para este mundo tan necesitado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hablando acerca de la doctrina del pecado, nosotros debemos trazarnos unos objetivos. ¿Por qué queremos estudiar este tema? Y entonces nosotros debemos identificar dónde se originó el pecado. Pero debemos buscar lo que sea a través de la luz bíblica y de qué manera y cómo entró en el mundo. Porque hay gente que dice, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar y se iba a meter el hombre en tremendo problema, ¿para qué lo creó? ¿Sí ha escuchado usted eso? Comprender el significado etimológico del pecado y su definición. Es importante esto, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuándo cree usted que se originó el pecado? El pecado se dio antes que el hombre fuera creado. Tenga eso claro. Este versículo de 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es de ¿quién? Oiga, este versículo es duro. Y eso no lo hemos inventado nosotros. Eso está en la Biblia. Dice que el que practica el pecado. Por allá un día los judíos discutiendo con el Señor, ellos se enorgullecían diciendo que ellos eran hijos de Abraham, confrontándolo a él, porque él, de Jesús se decía que cuál era su padre. Hermano, en el tiempo en que el Señor vivió, hoy usted y yo creemos que Jesucristo es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en el tiempo en que el Señor vivió, la gente no creyó eso. La gente no creyó que el Señor había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Los judíos, ¿qué decían? Tú eres hijo de fornicación. En otras palabras, tú eres hijo de José antes del matrimonio. Pero claro, María sí sabía. Y el mismo José le quedó difícil creerle el mensaje de María, porque José en algún momento se dio cuenta que María estaba embarazada. Y cuando José se dio cuenta de eso, imagínese usted, su amada, su novia con quien se iba a casar, y resulta que la encontró embarazada. María, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Si mi esperanza contigo, ya yo tengo todo preparado para la boda y esto, y ahora tú me sales con esto. Y resulta y pasa que María le dijo: espera, José, y te cuento. Ajá, cuéntame, ¿qué me vas a contar? Yo no creo que José no se sentó tranquilo, cuéntame, a ver. No, yo creo que él se puso bravo. Entonces, la noticia de María, o la explicación de María, la madre del Señor, imagínate que un ángel del cielo vino y me dio esta anunciación, y que el Espíritu Santo iba a venir sobre mí, iba a hacer sombra. Y pues yo la verdad también me quedó difícil creerle, pero la verdad es que me ha venido creciendo el estómago y mira cómo estoy. ¿Usted cree que José le creyó eso? Póngase en los zapatos de José y de todos los varones. Claro, como no le creyó, entonces la iba a dejar secretamente. Así que para que José creyera, también se necesitó la intervención divina. Porque se le apareció la visión y le dijo: José, ¿y usted para dónde va? Y dijo: no, yo me voy. Yo me imagino de pronto ahí, parafraseemos un poquito. Me voy, ¿por qué? Porque mire lo que me hizo María. Entonces la respuesta del ángel: no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella está siendo engendrado del Espíritu Santo es. O sea que hubo que haber palabra de Dios para que llegara al corazón de José y creyera. Y al otro día, no sé cómo, con qué cara otra vez, llegó a tocar allá donde María.
Y yo me imagino, María, ay, llegó José otra vez, quién sabe qué se le olvidaría decirme. Todo lo que me dijo ayer no fue suficiente, viene a ofenderme más ahora. Quizás déjeme pensar así. Pero no, ahora José llega es con una actitud como arrepentido, como queriendo decir, discúlpeme, hermanos, porque la obra de Dios fue extraordinaria, es extraordinaria y seguirá siendo extraordinaria, porque esto que hoy tenemos, hermanos, es un milagro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él les dijo a ellos, ustedes quieren matarme, y al mismo tiempo dicen que son hijos de Abraham. Él les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, por cuanto no sois hijos de Abraham, sino hijos de vuestro padre el diablo. Por eso es que queréis matarme, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es homicida. Así que, hermanos, aquí hay una palabra dura esta noche, amigos, pero es bíblica. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí está la explicación, porque el diablo peca desde el principio. O sea que antes que el hombre pecara, ya él había pecado. Estamos hablando acerca del origen del pecado. Entonces entendamos esta noche que el pecado se dio antes de que el hombre fuera creado. ¿Me entiende eso, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? El hombre, cuando fue creado, ya el pecado existía. Entonces el pecado se originó en el corazón del querubín, que decidió rebelarse contra Dios y ser igual a Dios. Oiga, qué pecado terrible. Se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Y si hay algo, hermanos, que no cabe, ni en el cielo ni en la tierra, es que alguien intente igualarse a Dios. Y mucho menos estar por encima de Él, porque como Dios no hay nadie. Él solamente Dios arriba en el cielo y aquí en la tierra, y todo lo creado, sean ángeles, serafines, sean querubines, sean potestades, sea aquí en la tierra, tiene que reverenciarlo a Él, porque Él es Dios omnipotente. Entonces, ¿cree usted que es de sabios contender con el omnipotente? No, es de necios. Es de necios. La Biblia me dice en Ezequiel 28:15, hablando de este ser en el cual se originó el pecado: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Oiga, perfecto, perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Se halló maldad en él. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, Él se vio con tanta perfección, con tanta gloria, que como que contemplaba su posición y el respeto y la limitación que tenía con respecto a la gloria de Dios, que sintió envidia. Y dijo, bueno, ¿no será que yo puedo ser un poquito igual a Dios? Entonces se ideó la forma y dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué error tan grande cometió. Por eso cada vez que en un ser humano se ve el sentir, se ve el deseo de vanagloriarse en lo que tiene y en lo que Dios le dio, hermano, debemos tener cuidado, porque esa actitud viene del enemigo. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser mansos y humildes, no altivos y vanagloriosos, porque eso es más bien reflejo de aquel ser que un día quiso ser semejante a Dios. Isaías 14:12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Parece ser que ahora hay como un lamento, como una queja, como de pronto una expresión de lástima. Oh, ¿cómo es posible que has caído? Después que estabas en lo alto, después que eras el sello de la perfección, después que estabas en un lugar de privilegio,
ahora estás caído. ¿Cómo es que caíste? Pues Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, hermanos, el pecado se inició en el corazón de este ser. Alguien de pronto pudiera pensar, pero ¿de dónde salió entonces el pecado? Bueno, hermanos, yo creo que Dios hizo a todas sus criaturas angelicales con capacidad de decisión, de voluntad. Aunque estaban sujetas al servicio de Dios, porque fueron seres creados para ser siervos, para ser mensajeros, ejecutores de la palabra. Sin embargo, ellos como seres espirituales también debieron tener voluntad, porque si no, no hubiera decidido hacer lo malo. Lástima que cometió ese error. Entonces, hermanos, dimensionemos cuál fue tan terrible pecado que cometió este ser. La Biblia me dice en Salmos 45:6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, hermano, Dios tiene un trono establecido y es un trono inamovible. Así que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, le puede hacer, como quien dice, un atentado, o le puede tumbar esa posición de Dios, porque dice: es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso es, hermano, establecido y nadie lo puede mover de allí. Pero este ser dijo: no, yo voy a hacer mi trono al lado de él y voy a codearme con Dios. No, no, Señor. Ese fue el pecado terrible que este ser cometió. Querer atentar contra la máxima y absoluta autoridad de Dios. Ahora nos pudiéramos preguntar, ¿pero por qué la autoridad absoluta de Dios? ¿Porque Él se ha apropiado de ello? ¿Porque sencillamente Él no quiere compartir eso con nadie? ¿Porque así le provoca? Mire, hay algunas razones por las cuales Dios tiene la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Primero, por derecho de creación, porque Él es el único creador. Amén. No hay nadie más. Entonces, por ser el único creador de todo lo que hay, le corresponde la gloria, la autoridad y el poder, porque nadie más puede salir y decir: yo creé tal cosa. Segundo, por derecho de sustentación, porque el hecho no es simplemente crear algo, sino sostenerlo. Amén, hermano. Así que Él creó este vasto universo y no solamente tuvo el poder para crearlo, sino que lo sustenta con el poder de su palabra. Tercero, por derecho de redención, porque es el único que ha sido capaz de redimir, de rescatar lo que se ha perdido. Cuarto, por derecho de institución, porque toda institución creada de poder y de autoridad fue establecida por Dios. Así que la autoridad y el poder le corresponden única y absolutamente a Dios. Pero este ser no le pareció normal y quiso entonces ser semejante a Dios. Pero dirá usted: bueno, hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Alguien me puede ayudar? Por ejemplo, usted le dice a alguien: arrepiéntase, conviértase al Señor, deje de pecar para que sea salvo. Y si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y qué es pecar? ¿Qué es pecado? El hermano me dice que pecado es no hacer lo bueno. ¿Alguien más ¿Qué será pecado?
desobedecer. ¿Alguien más que me quiera hacer algo que desagrade a Dios? Porque estamos convencidos, lo mirábamos en la introducción, que el pecado es terrible. Así que si algo nosotros como creyentes, como seres humanos, deberíamos preocuparnos por quitarlo de encima, es la mancha del pecado. Entonces, cuando encontramos la palabra pecado en la Biblia, entendamos, hermanos, que la Biblia se ha escrito en estos idiomas importantes, como es el arameo, el hebreo y el griego. Entonces hay dos expresiones aquí, que la una viene del griego, la cual es la palabra amartia, que significa pecado. Pero según este idioma griego, hermano, ¿y por qué según el idioma griego? Porque fue en el que se escribió esta parte de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando los griegos escribieron, o cuando se escribió en el idioma griego la palabra pecado, ellos querían referirse a que pecado es una ofensa. Pecado es errar al blanco. Es como usted apuntar y no darle. Pero al mismo tiempo, cuando en la Biblia se habla de la palabra pecado, es cuando se quiere ofender a alguien. También otra palabra que se usa para referirse al pecado es parabasis. Cuando ellos usan esta palabra para definir lo que es el pecado, entonces se están refiriendo a que pecado es transgresión, es transgredir. Pero entonces, ¿qué significa transgresión? Transgresión entonces es violar una norma, es ir más allá de un límite establecido, de tal manera que la palabra pecado, según el griego, significa eso. Escucha bien, es ofender, es errar al blanco, es transgredir, o sea, violar una norma, ir más allá de un límite que se ha establecido. Pero según el idioma hebreo, cuando ellos se refieren al pecado, que también está aquí en esta traducción de la Biblia, se refieren a que el pecado es ignorar, es no estar advertido, o sea, es inadvertencia. Se refieren a que el pecado también en este idioma, en hebreo, también es transgresión. Pero ellos van un poquito más allá, y la transgresión aquí es rebelarse. Rebelarse contra alguien en sentido agresivo. También, cuando hablan de pecado, se refieren a que el pecado es infidelidad, o que el pecado es una traición. Gloria al Señor. Entonces, mire usted, hermano, si nosotros reunimos estos dos conceptos, estos dos aspectos desde este punto de vista, este idioma hebreo y el griego, nos encontramos que el pecado va más allá de lo que nosotros muchas veces hemos pensado. Porque el pecado sencillamente puede ser una ofensa. El pecado puede ser violar una norma. Es ir más allá de lo establecido por una norma, por una ley. La Biblia dice que nosotros debemos estar sujetos a toda autoridad. ¿Sí o no? Y según la definición del concepto pecado aquí, cuando usted viola una norma, quiere decir que está pecando. Por eso a veces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar que como creyentes y como hijos de Dios, aún todavía como que, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos.
Usted sabe que aquí, hablando de cosas muy prácticas, hay una norma para los que tenemos moto. O no una norma, hay muchas normas. Y a todos en algún momento nos ha parecido fácil incumplir una norma. No es que yo nada más iba de la casa aquí al 1 de mayo. No, es que usted no puede alterar la norma. La norma dice que para usted conducir un vehículo como una motocicleta, usted debe usar un casco. El día que usted se monte en nuestro territorio nacional, o que yo me monte en una moto, estoy violando una norma. Y aquí lo que dice la palabra, que pecado es cuando usted y yo pasamos por encima de una norma, de un límite establecido. Y la Biblia me dice que nosotros debemos estar sujetos a toda autoridad, porque ninguna autoridad hay en la tierra si no ha sido establecida por Dios. Más adelante nos vamos a encontrar con alguna cosita por ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Oiga, esto del pecado es delicado. Esto del pecado es grave. Ahora, entendemos el origen del pecado, ¿cierto? El pecado se originó en aquel ser al cual Dios había creado tan lleno de gloria, de pureza, de belleza, pero ahora se ha convertido, hermano, en un espanto para la humanidad, en un espanto terrible. Si usted mira el primer versículo de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí dice así, cierto? Pero ¿saben que hay un versículo en Isaías 45:18 que dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos? Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Pero cuando uno se encuentra con el versículo número 2 de Génesis, el capítulo 1, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la Biblia me dice que todo lo que hace Dios, lo hace perfecto. Entonces hay algunas posturas, algunas posiciones frente a estas posturas, que cuando este ser infernal fue lanzado a la tierra, algo que Dios había hecho tan perfecto, entonces lo desordenó. Porque, hermano, el pecado lo que hace es dañar y desordenar. El diablo, donde llega, lo que está bueno lo daña. Eso fue como dijo alguien: es que lo que no se puede comer, si no se puede comer, lo daña para que otro no se lo coma. Porque la verdad es que la intención de él es hacer daño. Entonces, esto es importante considerarlo, porque en medio de ese caos que había, como a Dios nadie le puede dañar sus propósitos, entonces Dios empezó a reorganizar otra vez. Y ahí es donde vemos el orden de la organización de las cosas. Y cuando ya Dios organizó todo aquello, digo, me falta algo, que es la corona de la creación. Entonces, cuando vemos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, lo creó. Lo creó moralmente puro. Lo creó sin ninguna mancha. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios se movía. Yo me imagino la comunión tan íntima que había entre Dios y el hombre. Porque en el hombre no había tacha, en el hombre no había maldad, en el hombre no había pecado. Me imagino la envidia de este ser infernal al ver esa relación tan hermosa entre Dios y el hombre. Entonces le pareció que no debía haber esa relación entre Dios y el hombre. Y él buscó la manera de engañar a la raza humana, la engañó y introdujo el pecado. Estamos hablando del origen del pecado. Entonces, resumamos.
Pecado es toda acción, sentimiento o pensamiento contrario, escuche bien, a la autoridad. Toda acción. Y no solo acción, sino sentimiento. Porque usted de pronto no puede quizás llevar a cabo una mala acción, pero sí Entonces, pecado es toda acción, todo sentimiento o todo pensamiento contrario. ¿A qué? A la autoridad, al carácter, a las normas, a las leyes, a los pactos y a la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿cómo se puede dar eso en la vida de un ser humano? Porque a partir del momento en que Satanás le mete el pecado al hombre, entonces la intención es que ese pecado lo aísle, lo separe y tenga ahora él un comportamiento distinto al que antes tenía cuando no había pecado en él. Entonces, hermanos, el pecado en el ser se da por incredulidad. Se puede dar también voluntariamente. Aunque sepa y conozca las cosas, él decide pecar. ¿Por qué también se da el pecado? Se puede dar intencional y repetidamente. Se puede dar también por ignorancia. ¿Usted sabía que hay pecados que se pueden cometer o que el hombre los puede cometer por ignorancia? ¿Usted alguna vez, cuando llegó a la iglesia, se dio cuenta que usted cometía ciertos pecados, pero que usted no sabía que eso era pecado? ¿Alguien de pronto me puede decir algo? Por ejemplo, hermano, yo hacía eso y yo no sabía que eso era pecado. La hermana Yu dice que comer, algunos le llaman relleno, otros morcillas, con sangre. Pichón, caldo de sangre. Estamos diciendo que pecar es tener actitudes, pensamientos, sentimientos contra la autoridad. Y usted sabe cuál es la máxima autoridad de Dios, hermano, su palabra. Y en su palabra dice que nos abstengamos de la sangre de los sacrificados a los ídolos. Pero cuando usted conoció la palabra, dijo, ay, eso era pecado y yo no sabía. Entonces, mire, a veces se cometen acciones, sentimientos, pensamientos contrarios a la autoridad, carácter, normas, leyes, pacto y voluntad de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad, voluntariamente, intencional y repetidamente, o también por ignorancia. O se puede dar también sencillamente por torpeza al desconocer el mandamiento. Otro pensamiento aquí para resumir lo que es pecado es la distorsión de lo recto. ¿Es la desobediencia o es la injusticia o es todo aquello que es impiedad? Entonces, hermano, eso es lo que es pecado. Porque a veces podemos encontrar nosotros aún como creyentes, pero hermano, ¿será que eso es malo? ¿Será que eso es pecado? Y entonces como que el que está por ahí como haciendo algo dice, es que yo no le veo nada de malo a eso. Porque como allá eso lo hacen y allá dicen que no es pecado, pues por eso estamos hablando que estos temas los vamos a dar desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista secular. Amén, hermanos. Digamos gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Ahora, como ya tenemos un concepto de lo que es pecado, la pregunta es, ¿contra quién peca el hombre? ¿Contra quién peca el hombre?
¿Contra quién peca el hombre? Colóquese un 5 y él creyó que era contra Dios. ¿Contra quién más puede pecar el hombre? Contra sus mandamientos. ¿Contra quién más puede pecar el hombre? Contra el prójimo. ¿Y contra quién más puede pecar el hombre? Contra nosotros mismos. Por eso cuando nosotros identificamos, hermanos, la amplitud de lo que es el concepto de pecado, nos vamos a encontrar con la gravedad en que el ser humano se encuentra por causa del pecado. De tal manera que todo ser humano, al encontrarse con esta realidad y quiera limpiarse y quitarse de la mancha del pecado y no sufrir sus consecuencias, se va a encontrar con un imposible. Porque la Biblia me dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado no desaparecerá de ti, ha dicho Jehová. Por eso es que encontrarnos nosotros en un lugar como estos y en una condición de justificación del pecado, hermanos, debe haber sucedido algo muy grande, muy extraordinario, para que hoy un ser humano pueda decir: yo no estoy sujeto a la condenación del pecado. Y cuando se conoce esto, la amplitud de lo que es el pecado, cualquiera pudiera preguntar: pero ¿cómo no va a estar usted sujeto? ¿De qué manera se puede usted limpiar de la mancha del pecado? Entonces nosotros tenemos una respuesta muy hermosa y muy gloriosa. Y es que la sangre de Jesucristo el Señor nos ha lavado y nos ha limpiado de nuestros pecados. Cuando usted y yo entendemos esto, amada iglesia, no podemos entonces desconocer la grandeza, lo extraordinario de esa obra que Dios hizo para eximirnos a nosotros de la culpa del pecado. Y que aunque vivamos en este cuerpo de carne expuesto a fallas y errores, todavía aún en la bendita gracia del Señor tenemos solución para eso, porque la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado, porque en esta gracia Dios lo ha encerrado para que nadie se pierda, porque Él es muy bueno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando nos encontramos con esto, nadie puede por sus obras justificarse delante de Dios. Porque, hermanos, cuando decimos que el hombre peca contra Dios, entonces uno tiene que mirar la dimensión de la pureza, la santidad y lo sublime que es Dios. Y por más que un hombre llegue a ser santo, que debemos buscar la santidad y vivir la santidad, hermanos, la pureza de Dios es extraordinaria. Por eso el salmista en algún momento dijo: Señor, aún de cosas que me son ocultas, por favor líbrame y guíame, Señor. Porque es que, hermano, él al mirar la grandeza y la pureza de Dios diría: ¿quién puede resplandecer? ¿Quién puede ser considerado puro en tu presencia? Entonces es cuando usted y yo debemos siempre vivir en la presencia del Señor, cubiertos por la sangre del Cordero. Se peca contra los mandamientos del Señor. ¿Podrá usted decir en algún momento: hermano, yo nunca he pecado contra un mandamiento del Señor? ¿Cómo la ve usted? Se peca contra el prójimo. ¡Ay, santo! Se peca. Recordemos que es pecado al decir ofensa, se revela, falta de respeto, falta de fidelidad. ¿A alguno de ustedes en algún momento le ha pasado esto contra el prójimo?
contra el padre, contra la madre, contra el amigo, el patrón, que a veces hay patrones que son fuertes, que son, mejor dicho, bravos, y el creyente dice, no, pues como pues toca esto y toca lo otro, cuando la Biblia dice que el siervo debe estar siempre sujeto a su patrón. Se peca hasta contra el mismo ser humano. ¿Cuántas cosas el hombre no hace, hermano, contra su propio cuerpo, contra su propia dignidad? Y hay gente que dice, déjenme hacer con mi vida lo que yo quiera porque a última hora es mi cuerpo. Pero no tanto es su cuerpo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el cuerpo que tiene el ser humano, la vida que tiene el ser humano no es de él, es de Dios. Y Dios nos ha mandado a cuidarnos. Así que cada vez que el hombre ingiere sustancias, cada vez que el hombre atenta contra su cuerpo, contra su integridad, está pecando contra él mismo. ¿Contra quién peca el hombre? Mire, hermano, que esto nos lleva a tener cuidado con nuestro comportamiento diario. Porque a veces nos cuidamos de no ofender meramente a Dios. Ay, Señor, es que usted es tan puro. Es verdad, hay que hacerlo. Pero cada vez que esté frente a tu prójimo, ten cuidado, porque puedes pecar también contra ese prójimo. Puedes pecar contra el mandamiento. No lo hagas. Y lo haces. Puedes pecar contra ti mismo, porque no cuidas este cuerpo, que Dios no lo creó para el pecado. Dios creó este cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos creemos, hermanos, en esta noche que nosotros estamos en una bendición extraordinaria? Porque aquí hay solución para el pecado, solo que hay que creer por la fe en Jesucristo el Señor. Pónganse en pie, hermanos, en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor. El tema de esta noche entonces ha sido origen del pecado y definición de lo que es pecado, pero al mismo tiempo también mirar de qué manera entró el pecado al mundo. El enemigo engañó al ser humano. El enemigo le hizo creer que era mejor obedecerle a él que a Dios. Y en un tiempo nosotros también vivimos esclavizados por el engaño del pecado. Pero la palabra del Señor vino y nos mostró la verdad. Y hoy somos libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Estamos en un mundo en que muchos somos cuestionados. Ay, es que ustedes son muy anticuados. Ay, es que ustedes son muy fanáticos. Hermano, no importa que nos digan anticuados, no importa que nos digan fanáticos, a nosotros nos interesa es obedecer a Dios, obedecer a su palabra, obedecer a su mandamiento, tener en cuenta su carácter, tener en cuenta, hermano, su autoridad y su poder. Y esto, hermanos, tendrá un día un premio muy grande. Así que usted en esta noche que está aquí, ¿cómo se encuentra delante de Dios con relación al pecado? ¿Cómo se encuentra usted delante de Dios con relación al pecado? ¿Cómo se encuentra usted delante de los mandamientos del Señor con esto del pecado? ¿Cómo se encuentra usted con su prójimo? Vea, hermanos, ¿sabe por qué tanta guerra, por qué tanto pleito, por qué tanta violencia? Por el pecado. Por causa del pecado. Pero si el hombre estuviera libre del pecado, si el hombre fuera libertado, esas cadenas fueran rotas del pecado, cualquiera persona que se encuentre en la calle y tiene una enemistad, de una vez se reconcilia. La Biblia dice que debemos reconciliarnos con nuestros enemigos, que al que nos maldice nosotros tenemos que hacer ¿qué? Pero como no está esa capacidad de perdonar, porque el hombre está esclavizado al pecado, en vez de haber solución cada día, el problema se hace más grande. Por eso la iglesia del Señor somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes.
¿Cuántos queremos hablar con Dios ahí un minutico y decirle, ay Señor, así es de delicado esto, el pecado? Así, Señor, es tan amplio esto, Señor, de tener cuidado de no pecar no solamente contra ti, sino contra tu palabra, con tu autoridad, Señor, contra aquel que me rodea, el padre, la madre, el hijo, la esposa, el esposo, el amigo, el compañero de trabajo, de estudio, hasta conmigo mismo, Señor. Oiga, le voy a invitar en el nombre del Señor, si usted siente que ha fallado, si usted siente que está cometiendo falta, si usted siente que ha sido manchado por el pecado, lo invito a que por la fe se traslade a ese lugar de la cruz del Calvario, ese lugar del monte Calvario, donde se derramó una sangre pura, limpia y preciosa, que es capaz de limpiarte en esta noche de la mancha del pecado. Soberano Dios.